El triple pase haremos el mismo equipo de Marcando Pauta. Sí, seguimos. Así que no te damos la bienvenida, Juan. Está todo ok, está todo perfecto. ¿Puedo pasar rápido sociales, noticias sociales? Yolanda Park cumple hoy 50 años. Pero- Estuvo acá, 50 años. ¿Por qué me mirás así? No puedo creer. Ya cambió la historia. Parece 30. Juan, las chicas de 50 ahora son las que antes tenían 30. No lo hubiera creído. Cambió la Felicidades. historia. Vos sabés que fisiológicamente es así. ¿eh? Sí, hubo un cambio genético. De los 80 a hoy, yo tengo 50, vos Sí. tenés 66. O sea, Juan tiene 32. Gracias. ¿Vos también sos 50? 54 tengo yo. Ah, y 4 ya. Ah, Mirá la 54. cara de pibe que tiene. Sí. Bueno, Jota Park estuvo en esta empresa muchos Sí, años, sí, por sí. eso la Lo que recuerdo. es cuando no debes plata, ¿verdad, Mario? Tranquilo, vida. Lo que es cuando no debes Cuando tu plata. señora trabaja bien. Claro, por favor. Por favor. Por lo menos odontología no No, gasta. esta profesión nos hace... Bueno, para cerrar nomás, saluda a la querida Jota. Ella estuvo muchos años acá, siempre la esperamos. Una gran compañera, compartí con ella la mañana de cada día, casi 10 años. Y después Canal 100 también mucho tiempo. Claro, ella. claro. Así que felicidades para... A la Ella Park se de llama 100. Ji-Young Park. Nacida en la ciudad de Busan, en Corea. Ajá. Y muy pequeña, antes de cumplir el año, ya vino a Ñati Urumí, departamento de San Pedro. Yo sé por qué se llama Yolanda. Voy a saber por qué se llama Porque, Yolanda. por de dónde la mamá se inspiró para ponerle Yolanda. ¿Sí? Semillita. Ah, mira, Ahí mira, la mira. nena se llama. Y Dani Hugo, nuestro querido Dani Hugo Baez, Global Data, está también de cumpleaños. Él es el jefe de redes sociales, ¿verdad? Redes sociales y nos ayuda todo en el ámbito Sería internacional. jefe de comunicación digital. Dani Correcto. Hugo Baez. Sí, como Felicidades. decía los brasileros, comandante en jefe de Calecita, ese era Calecitero. De caballería de Pau. Qué grande. Comandante de caballería de Yo la Pau. alcé y volví a bajar otra vez, Mario. Yo la alcé y volví a bajar otra vez. Buen tipo. No estaba bueno, nuestro bola terapista de cabecera. Está por ahí también. está, por ahí Bueno, está. chicos, explotó todo en contra de Bachi. La gente, yo quiero explicar a la gente que nosotros entrevistamos a todos. ¿Por qué no entrevistan a ese? No, sería poco democrática la radio si eligiéramos nosotros quién sí, quién no, ¿verdad? Pero se enojó la gente. Es que si tenemos que entrevistarle al diablo, lo tenemos que hacer, ¿verdad? De eso se trata. Bueno, va a tal a Bachi, Mario- él hablando de nepotismo, dice, eso es lo que le enoja a la gente. ¿Ustedes le entrevistarían a Adolf Hitler? Sí. Sí, Sí, ¿Cuál haría- sería la primera pregunta que le harían? tantas, ¿verdad? La primera, Mario, Juan. No, si realmente él pensó que conquistaría el mundo, si pensó que iba a ser victorioso en varios frentes al mismo tiempo, ¿de dónde quitó esa estrategia militar? ¿Vos, Mario? Aníbal ya no lo pudo hacer, él tampoco. Yo sobre qué... Aníbal Barca, ¿verdad? Aníbal, el cartaginés. Yo le El cartaginés, preguntaría... que cruzó los Pirineos con... Estaba ahí a un paso de Roma, pero tenía Estaba otros frentes. Y ahí se Dice tuvo que los romanos le sacaron los... romanos estaban todos, los mapi napolitanos, esos perros que son casi como caballitos. Acá, antes de contestarte rápido, nomás me mandan hasta documentos de nombramiento que hizo Bachi. Dice, él hablando de nepotismo, me mandan nombramientos del Club 12 de Junio de Villa Aye. Explotó todo. Hay que ser cara dura, dice. Para que señale nepotismo justamente este. Escucha. Buen día, los esteños ni queremos escuchar esta clase de entrevistas. Piensan que somos boludos, que le mientan a sus planilleros. Está enojada la gente, Germán. Está enojada la gente. Yo le preguntaría a Hitler si en realidad sobre qué base científica fundamentó aquello de la raza aria superior. Si él realmente creía, estaba convencido de eso y por qué. Interesante. Pero claro que tengo muchas más preguntas. Pero me Ustedes saben que yo le hacía una pregunta más estratégica. Sí. A Hitler le faltó conquistar Inglaterra para conquistar Europa. Porque España y Portugal eran imparciales y tenía hecho y elaborado el plan Lobo Marino, que era la invasión a Inglaterra. 2 veces el alto mando alemán le dijo, estamos listos, necesitamos su orden para proceder. Y las 2 veces no dio la orden. Le preguntaría O sea por qué. que le preguntaría qué él temía o cuáles eran sus reparos para invadir Inglaterra, con lo cual sí tendría toda Europa a su cargo. Y ahí fue Inglaterra fue la cabecera de puente, la cabecera de playa para que los Estados Unidos se instalen en la isla para que pueda invadir Normandía y recuperar Europa. Si eso no ocurría, ¿qué podía hacer los Estados Unidos? Desde sus portaaviones podía invadir Europa. No tenía otra chance. O sea, él estuvo a una invasión a Inglaterra para tomar
y probablemente dominar, quién sabe hasta hoy, ¿verdad? Toda Europa. Y recuerdo que a Edgar L. Fran, de gran formación intelectual, Edgar Linneo, sí. innegable, conocí su biblioteca, éramos vecinos, muy amigos de mi padre, a pesar de las diferencias políticas. Se le hizo una linda entrevista en ABC, bastante completa sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, sabía mucho. Y él decía que ese mundo, como lo conocíamos en ese momento, de la Guerra Fría, no hubiera existido si ganaba Hitler. Claro. Lo explicó como una cuestión de análisis histórico y me acuerdo que se le cayó con todo, como diciendo, en realidad lo que vos querías es que gane Hitler. Se le acusó de nazi y todo, ¿verdad? Es peligroso siempre. Pero es un buen planteo de eso. Sí, ¿Qué claro. hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Hoy Lo íbamos a estar, hipotético, ¿no? muchos no íbamos a vivir, íbamos a hablar alemán, qué sé yo, ¿verdad? Mario iba a vivir tranquilamente. Hay un libro que se llama ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Interesante planteo. ¿Qué hubiese pasado si ganaba el eje? Este mundo no hubiera sido lo que es hoy, ¿verdad? Sí. Hubiera sido otra cosa. Lo más curioso es que hay momentos en la historia que de una decisión como esa que dice Germán, está el cambio de lo que pudo Claro, haber porque pasado. eso lo obligó a mantener dos frentes y descuidar el frente ruso. Sí. Mira, después tengo miles de otras preguntas. Por eso perdió, porque tenía Miles de varios otras frentes. preguntas, o sea... Pero eh, Germán, hay mucha gente que critica luego a él como estratega. Y al Mariscal López también, que cometieron muchas equivocaciones. O sea, viste que era una figura, en el caso de Hitler fue un líder nazi, y bueno, terminó como terminó, pero tuvo... pero Mariscal arrastró López, un país detrás de él. La de Carlos, Mario y Juan, es sencillo. ¿Por qué después de la rotunda victoria en 5 o 6 horas en Curupaytí no le permitió a José Duígis Díaz perseguirle a los argentinos y aniquilarlo aún más de lo que ya la aniquilaba, aniquiló en las trincheras de Curupaytí? Si así como fue, la guerra paró 14 meses, lo que hubiese sido si le perseguíamos y aún eliminábamos más argentinos en esa huida. ¿Teníamos capacidad para hacerlo? Claro, Teníamos. totalmente. Si los otros estaban en retirada. ¿Y tu hipótesis cuál es, Germán? ¿Por qué no lo hizo? Según Y mi hipótesis es que él creyó que era una trampa. Lo que probablemente se equivocó es que uno no hace una trampa con tanta cantidad de efectivos. Él tenía que saber, los argentinos eran 30.000 o 25.000 en total. Casi 15.000 o 17.000 atacaron Curupaytí. O sea, no había retaguardia prácticamente. Entonces no podía haber sido una trampa. La trampa pero vos mandás, no sé, 5.000. Claro, y de esperar. Y esperar que los otros te salgan y ahí la aniquilan. Ahora, ¿tenía esa información él? No, eso no vamos a ver nunca. Vamos a ver, ese es el punto. No, qué interesante esto que arrancamos, que se quede nomás Quique por Concepción, pues si no ya estaría burlándose de nosotros, acusándonos de leer el Tony D'Artagnan. Pero hablando en serio, ¿te das cuenta que en la política también hay momentos de errores de los grandes liderazgos? Sí. Ahora mismo se le está cuestionando esto de si hicieron bien o no con Prieto, ¿verdad? claro, este presente, sí. Si señor. no fue una exageración de la fuerza que tienen. Ahora, Mario, yo creo que también, así como tengo mi posición con respecto al Prieto, también deberíamos de ver de qué se le acusó. Seguro no que podemos hacer tampoco la vista gorda No, de seguro ver que de qué se le acusó. Por eso yo decía hace rato... ¿Qué es lo que hizo? Claro, por eso o yo si decía... hizo algo, ¿verdad? Claro, por Sí. eso yo decía hace rato que yo no sé si esas 30 y piquito de causas en la justicia son verdaderas, son inventadas, son reales o fantasiosas. Habría que ver. Yo creo que el análisis que hicimos acá fue un análisis más bien de Vos sabés consecuencias que políticas. No es que salimos a ser el abogado de él. Vos sabés que es tan fino, yo pasé por varios procesos, que a veces hay, por ejemplo, fallas administrativas, pero que no ameritan una causa penal. Eso lo explicamos nosotros al juez de garantía y no nos quiso escuchar. Pues los jueces de garantía agarran y pasen nomás allá, ¿entendés? Se lavan las manos. Como Poncio del Piloto, decía un conocido amigo. O como Pitágoras, como dijo Entonces, Don hasta Blas. eso tenemos que saber bien en el caso Prieto. Y además, cuál era su directa responsabilidad también. Pero ya el problema nomás, Germán, es que te das cuenta que los efectos políticos, ya eso ya importa poco. Ahora quedará en ese laberinto, pero ya se consiguió el objetivo, que era la destitución. Así como se le tienen, como vos decís, a varios ahí en la picota, en el borde del abismo, y lo retienen ahí, lo salvan, vos decís. Pero también de paso al salvarle le tienen atado a varios intendentes. Eso sí que son capaces de entregar a la madre con tal de salvarse. O sea, en una amenaza constante. Exacto, y O sea, eso es malo Lo que también. decíamos más temprano, espada de Damocles ahí encima. Por eso yo hasta creo que, a no ser que sea algo demasiado grave, tendrían que terminar los periodos y a partir de ahí, en ese año final, hacer un análisis completo de todo y ahí ver si hay causas penales
que ameritan después una persecución. Pero desde un partido político no se suele pensar así. Tiene No. otros modos. Y redondeando el análisis, Germán, vos ya también lo dijiste en este programa, es tan difícil y tan complejo el tema de la administración de la cosa pública que siempre vas a encontrar el vueltito que no volvió, la maquinaria que costaba menos acá. Siempre van a haber cuestiones administrativas. Ahora, ¿cuánta gente está a cargo? A ver, de un intendente, por ejemplo. Nosotros tenemos 3 UOC, que esos son los departamentos más delicados, 3 o 4. Y es difícil La controlar. unidad de contrataciones, la que tiene que revisar todo. La famosa, ese es casi el cerebro de tu administración. Y los ministerios también. Es imposible que un intendente o un ministro tenga la comprensión cabal de toda la maquinaria que administra. Imposible. Es demasiado compleja. No, imposible que sepa las letras chicas de todos los contratos. Claro. ¿Entendés? Pero hay una cuestión también muy perversa que ya se analizó entre juristas. El famoso ordenador de gastos, pues el intendente del gobernador. Vos sos el ordenador de gastos. Sí, por lo tanto, sos responsable final siempre. Es la plata que salió o que no entró. O que Claro, se al perdió. principio ahí es que uno puede delegar funciones, pero no responsabilidades. Claro. Y eso, sin embargo, no corre para el presidente. El presidente está mucho más protegido. ¿Ok? Se pensó más, discutimos jurídicamente muchas veces, atender lo que discutimos. Porque Colombia, por ejemplo, es así. Ellos tienen un administrador casi como un primer ministro. Y el intendente se dedica a las políticas de la ciudad. ¿Ok? El alcalde, digamos. El alcalde. Él está en las políticas, qué necesita el vecino, está qué cultura. Y hay otro que es el gerente, ahí está la palabra, gerente de la ciudad. Que ese sí asume como un gerente de banco toda la responsabilidad personal. Responde personalmente. Claro, pero es un experto en la materia. Es un administrador de ciudades. Yo creo que vamos a ganar muchísimo si hacemos algo. Sería genial. Pero en otros países se estudia eso. Vos podés hacer una carrera de grado en administración de ciudades. En Estados Unidos, en Colombia, se estudia esto. Pero acá no. Entonces se le da al... Yo quiero saber, y pongo en mi caso también, ¿verdad? Pero un muchacho caudillo, colorado liberal, de Uraroaná, ¿qué puede saber de los detalles de un contrato para una ruta vecinal? Va a firmar. Viene confiando en tu secretario. Claro, el tema es su entorno de confianza que él tiene que tener, ¿verdad? Por algo es político. El político no es el que tiene que saber todo, tiene que tener la capacidad de nuclear a la gente que mejor está capacitada para eso y confiar en ellos. Yo tengo una teoría que me va a generar muchas críticas, pero este programa es así, este triple pase se juega. No me digas, así de acá. Yo tengo, acá lo que decís queda documentado, pues ayer ya me retó Nakayama, porque dice Oye, que... sí que escucha. Dice que, sí, un saludo a Eduardo, dice que él no dijo que tenía que renunciar Prieto como una cuestión mandatoria, él dijo que es una posibilidad que además la escuchó del equipo político de Prieto, pero que no dijo como una especie de decisión obligatoria que tenía que tomar Prieto. Correcto. Entonces, le agradecí la aclaración y sobre todo que escuche el programa o que vea a Eduardo Nakayama, senador que respeto mucho. No, digo nomás que, y voy a arriesgar algo complicado. Mira que allá nomás. No, dígalo, si ya tiraste la... Viste que, además, mi sector me va a caer con todo. Ya me retó un señor Rivas también anoche, me dijo, le haces la cama, le ayudas a los colorados con tu crítica a Nakayama, y no, le dije. Y si vos sabes más, está bien, le dije. Los colorados sí que no se critican entre ellos. Seguro que se matan. ¿Y después? Y después se abrazan. ¿Y cómo le ve? ¿Cómo le va? Y están en el muy poder. bien. Ya desde las críticas nomás no es un problema. Atendé bien, Germán, lo que te voy a decir. Yo creo que Hugo Javier González, el número 2, ni más puta idea tuvo lo que estaba pasando ahí cuando se consumó el hecho delictivo que le condenó a la cárcel. Yo sé que eso no le es culpa, pero hasta moralmente, yo lo conozco a Hugo desde que éramos todos animadores de fiesta. No le veo ni siquiera con la capacidad maquiavélica, ya que hablamos tanto de Maquiavelo, de perpetrar un mega robo en la gobernación de Central. Entonces, ese es el otro gran problema de la política. Se instalan candidatos para rodearlo de corsarios y tomar por asalto las administraciones, Germán. Y eso le pasa a los colorados, a los liberales, a los independientes.
equipos. Y su equipo era, su Maquiavelo era Robles. Y dicen que era Robles, yo ni lo conozco a Robles. Y puede que haya más también que no aparecen. Claro. Entonces, ya está, él ya cumplió parte de su condena, ahora tiene creo que una especie de régimen. Claro, hay una apelación ahí, entonces el Pero mínimo todavía no de hay su- una condena firme. No hay firme y mientras disfruta. Claro, cumplió la mínima, digamos. Tiene prisión en la cárcel domiciliaria. tiene que irse a su Esa es la casa. figura, la prisión sí, Seis sí. domiciliaria. meses, 6 meses. Pero Ahí está. digo, Pero él va a ser condenado. no, ya O sea, sé. va a No, pasar más está ahí tiempo. pero ¿a qué quiero llegar? Que podés quedar atrapado porque la política encandila. Vos sos conocido, es querido. Hugo Javier le ganó a PETA. Claro. Le rompió a PETA y después terminó con la hegemonía liberal en Central. ¿Te acuerdas que eran todos prácticamente, logró una hazaña electoral? Pero después yo creo que le hicieron una cama más grande que la que hay acá en los reservados de Lambaré. Redonda y O sea, con agua. imagínate, no vamos a Maquiavelo a los reservados. Entonces, Si hay variedad. Esto sí que es en pase, ese- Acá pasamos Esto de es un tema- pase, ¿eh? Pasamos de un tema a otro. y ahora Este es que hay triple- acá candidatos. viene, o sea, el oeste, Maquiavelo, los Hablamos de reservados. Hitler, Aníbal, eh, el cartaginés. ¿Y que por qué tanta gente quiere ser senador y diputado? Porque ahí no hay responsabilidades Claro. administrativas. administrativas. No, además está el famoso tema de los fueros también, las Los inmunidades. fueros. Todo eso funciona. Pero no son responsables de casi nada. Claro. Y aunque ¿Entendés? lo sean, tienen que pasar por un proceso de, Sí. de Yo no- desafuero y todo eso. ¿Cuántos senadores y diputados vimos presos por corrupción? Tenemos a uno que fue elegido hijo directo hace poco en una ciudad y él tiene una... Pero además por temas fuera del Senado, no por temas Claro, internos. claro. De hecho. Ahora cambió de abogado para que se postergue la... Sí. Te digo nomás que los cargos que tienen esa responsabilidad cada vez van a generar más problemas. No es bueno esto que está pasando. Destituimos intendentes, gobernadores. Atendé esto que me hizo pensar, Germán, mientras veía 10 partidos de Libertadores y Sudamericana anoche. Asunción hace 2 periodos que no puede terminar sus periodos consecutivos. No, Porque el periodo intermedio en el hecho es para completar mi sí. periodo, un año. Este es su primer periodo. Claro, real. completo. Y no puedo terminar. Ponerle X y llamarle cangrejo. Yo tampoco pude terminar. O sea, el mensaje es, en realidad es casi impracticable el gobierno de la capital del Paraguay. Es casi ingobernable Asunción. Pero antes que eso terminaron todos. Sí, a duras penas. Muchas veces me contaban la anécdota, hablé mucho con los Burt. Ellos tuvieron un voto de irse una vez en una intervención también, que se votó y por un voto se salvaron. Burr fue Martín. intervenido. ¿Eh? Burr fue intervenido. Burt se ordenó la intervención y se tenía que votar. Ah, pero no llegó a la intervención. No llegó decidió, porque no se- se decidió la intervención. Porque una de las formas también de la intervención es que la Cámara de Diputados pida. Claro. Y se votó para pedir. No, y son, nos- son ellos los que finalmente reciben Sí, la petición. y perdió por un voto. Bueno, y ahí entonces la intervención no... Y a Carlos también. O sea, se intentó siempre. Ya a Enriquito con el caso de Aico Bolaño. Ajá. Así también estuvo. No recuerdo, Evany, ¿qué tal la pasó? Evan es la que pasó bastante más. Porque hay 3 instancias para pedir la intervención. Esta fue la más rara de todas, que la Contraloría La Contraloría. pide. En realidad pide la Junta Municipal, Un caso. el propio Ministerio del Interior o la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, sí, señor. Está en la Y Constitución. la que decide la Cámara de Diputados. Claro. Entonces yo a todo lo ¿Qué que se municipio de Paraguay se salvaría de la pregunta? ninguno. Qué difícil es Ninguno. decir que alguno se salvaría. Muy difícil. Pero imagínate que a ir por la caída de un edificio le pueden llegar a echar. Por la caída de un edificio. Ahí tenés un caso donde la responsabilidad administrativa se convierte en responsabilidad penal. Sí. Porque se puede ir preso inclusive por eso. Porque dicen, el dueño del edificio es el que hizo 4 pisos de más. Ajá, pero él permitió. Pero vos como municipalidad Claro, ¿le habilitaste? o no le controlaste. ¿O no le controlaste? Lo mismo que Riera con el caso Exacto, de Pablo Bolaños. exacto. Él La lo construyó pregunta es, desde- ¿es cierto eso? Ahí comienza la discusión jurídica, ¿verdad? Claro. Ellos dicen, no, nosotros hasta cuando controlamos había solamente... O si el principio it's en nuestro, paremos la mano. Mira Esa es la que, pregunta. claro, yo tenía la situación casi diaria de que en los accidentes automovilísticos con derivación fatal podía terminar yo imputado. Por ejemplo, si un semáforo estaba en mal estado. Ese intendente de Lambaré hace poco, por eso Ah, sí, por los sí, dos sí, militares que se sí, cayeron sí. porque no había una Está baranda. imputado. Está imputado. Creo que ya fue liberado, no estoy seguro. Hasta tenía varios casos, pero Tenía ese, Guido González se llama, Guido González.
Este yo me acuerdo bien porque pasaba mucho por acá. Es una calle que terminaba sin ningún tipo de aviso y se iba al arroyo directo. Y ellos se metieron ahí. Donde cayó el conejo de Beliza. El conejo parece que más cerca. Parece, porque venía a Caracol. Del casino a Caracol venía. ¿Qué caso? No era la inversa, Mario. No, y venía, estaba acá. El de allá es allá hacia la municipalidad. Son Ah, todo claro. el mismo arroyo. El mismo rollo. Son diferentes puentes. En este caso no había lonipuente y no había barrera. No, no se veía A mí me nada. pasó un muchacho que falleció en moto y que casi llega a mí como... Me pasó también una otra vez con una caída de árbol. Atendé esta. Déjame terminar el árbol. Se cae un árbol en Mariscal López. Muere una chica. Y la acusación era, ¿por qué no podaron ustedes el árbol que ya estaba podrido? Bueno, finalmente estaba en un terreno privado el árbol. Ajá. Y igual el abogado dijo, usted igual tiene que entrar al privado y decirle, tengo que cortar tu árbol. Tiene que intervenir igual. Tiene que intervenir igual. Y bueno, ahí terminó porque en realidad se había hecho, en realidad- se había hecho la notificación. Entonces, algún día Juan, podemos vos no discutir te eso. candidates a intendente No, de no, para nada, no, no. Luque, No. yo no me No, pero candidato a ese intendente de último tema- Asunción Yo Paraguarí. y quedamos todos contentos. Correcto, O correcto. de Paraguarí también puede ser. Paraguarí puede ser. O ganar en Paraguarí, ¿eh? Cada vez va a ser más difícil. Porque en Paraguarí sopla fuerte el viento norte y el Partido Colorado. Y te digo una última, como título final de mi parte. Miguel Prieto van a ver mucho todavía en Paraguay. Este es el comienzo recién. Chao. ¿Vamos? Hasta luego.